Hola alumnos de anatomía. Bueno, en esta clase vamos a ver los plexos que inervan al miembro inferior. En esta imagen podemos ver acá el plexo lumbar, que va a estar formado por los nervios eh, L1, L2, L3, L4 y L5 ya no. Ya L5 va a recibir una rama que se ve acá de este que es L4, L5 recibe una rama y va a formar el plexo lumbosacro, que va a ir a formar este otro, el plexo sacro con S1, S2, S3 y S4. Bueno, esta es una imagen de un néter, es un libro de anatomía que te muestra imágenes generales, donde puedes visualizar todo. Y estamos viendo el nervio ilioinguinal y el nervio iliohipogástrico. Este es el abdómino genital mayor y el abdómino genital menor, que a continuación los van a escuchar, los van a nombrar y bueno, sepan que también tienen este otro nombre. ¿Qué más podemos ver acá? Bueno, podemos ver la cola de caballo. Acá terminaba la médula, que termina en L1, L2. em, los nervios intercostales, que son de las dorsales. El filum terminal. Bueno, y lo que vemos es esta rama. Estos son ramas colaterales que van a inervar a los glúteos. Son dos nervios, el nervio glúteo superior y glúteo inferior. Fíjate cómo se van acá a la fosa ilíaca externa. Y tenemos por la escotadura ciática, que sale el nervio ciático. Esto sería escotadura ciática, espina ciática, sale el nervio ciático, que es la rama terminal del plexo sacro. Bueno, esta es una vista general para que estén ubicados, porque ahora les voy a poner un video de, de Coscarelli para que les muestre bien cómo está configurado cada uno de los plexos y después, bueno, continuaremos con la clase. ¿Cómo se forma entonces el plexo lumbar? Vamos a ver que L1, al decir L1 me estoy refiriendo a la rama anterior del primer nervio lumbar raquídeo, recibe una colateral de T12. E inmediatamente da dos ramas nerviosas. Una superior, que es el nervio abdominogenital genital mayor, y una inferior, que es su complemento, que es el abdominogenital genital menor. L1 le manda una rama a L2, e inmediatamente después de recibirla, L2 se divide en dos nervios, el fémoro cutáneo y el genitocrural. Dejemos en claro que fémoro, cutáneo, génito son palabras esdrújulas y por ende tienen que estar acentuadas. Leo, te comiste los acentos. No hagan asociaciones libres, por favor. Bueno, L2 le manda una rama a L3 y otra a L4. L3 recibe entonces una rama de L2 y también una de L4 y pasa a formar un nervio que es el nervio crural. L4, que recibió una rama de L2, que es esta, recibe también una de L3 y da un nervio que es el nervio obturador. El nervio crural es posterior, el nervio obturador es anterior. Si quieren simplificar la cosa, podemos decir que se juntan, se anastomosan las ramas anteriores de L2, L3 y L4 y dan hacia adelante el nervio obturador y hacia atrás el nervio crural. Y está más simplificada la cosa. Cualquiera de las dos formas vale. Nervio crural, nervio obturador con el mismo color que del otro lado. Buenísimo. Acá está formado entonces el plexo lumbar, que reconoce ramas colaterales, y al decir colaterales nos referimos a los nervios abdomen genital mayor, menor, femorocutáneo y genitocrural. Y también algunas ramitas que da para los músculos más anteriores de la pared posterior del abdomen, es decir, el cuadrado de los lomos y el psoas ilíaco. Y como ramas terminales, estas dos, el obturador hacia adelante y el nervio crural hacia atrás. O sea que, cuando hablemos de plexo lumbar, tenemos que hablar de todos estos nervios. El plexo sacro se forma, dijimos, de las ramas de S1, S2, S3 y S4.
que convergen a manera de abanico y terminan en su rama terminal, valga la pseudo redundancia, que es el nervio ciático mayor. Pero, el plexo sacro necesita para formarse de L5 y de L4, de lo que habíamos llamado tronco lumbo sacro. Y acá les quiero hacer una aclaración. El segmento comprendido entre S2, S3 y S4 forma lo que se denomina plexo pudendo, que va a estar destinado a inervar lo que es el periné y los genitales. Las ramas colaterales van a estar destinadas a la parte externa de la pelvis, a la parte posterior, a la región glútea, y a la parte inferior, al periné y a los genitales externos. ¿Sí? Y la rama terminal, que es una sola, el nervio ciático mayor, está destinada a la inervación de todos los músculos posteriores del muslo y todo lo que es pierna y pie. Ahora lo vamos a ir viendo, así que no se me desesperen. ¿Cuáles son entonces las ramas colaterales del plexo sacro? Las dividimos en tres grupos: anteriores, posteriores y viscerales. Las posteriores se inician con el nervio glúteo mayor. El nervio glúteo mayor, o glúteo superior, en realidad glúteo superior, nace de dos ramas de los segmentos S1 y del tronco lumbo sacro, tal cual lo vemos. Sale de la pelvis mayor por la escotadura ciática mayor, por arriba del músculo piramidal, y se dirige hacia afuera, acá lo vemos en transparencia, a los músculos de la región glútea. Y se divide en dos ramas terminales: una superior, que va a estar destinada a los músculos glúteo medio y glúteo menor, y una inferior, que está destinada también a los músculos glúteos medio y menor, pero también al tensor de la fascia lata. Acuérdense, ¿quién inerva el tensor de la fascia lata? El nervio glúteo mayor o glúteo superior, que es lo mismo. Después va a dar una rama para este músculo, que lo vemos acá saliendo de la pelvis por la escotadura ciática mayor, y que se va, acá lo vemos por transparencia, hasta el trocánter mayor, que es el músculo piramidal. Acá lo vemos nacer, entonces el nervio del piramidal. Y después va a dar dos nervios para el resto de los músculos del ramillete pelvitrocanterio. Es decir, uno para el gémino superior, que es el nervio del gémino superior, y otro para los músculos gémino inferior y cuadrado crural, que es el nervio del gémino inferior y del cuadrado crural. Y por último tenemos una última, valga la pseudo redundancia, una última rama colateral posterior, que es el nervio ciático menor o glúteo inferior. El glúteo inferior o ciático menor, que es lo mismo, va a nacer a este nivel de S1 y S2 y sale por debajo del músculo piramidal y se dirige a toda la cara posterior del muslo. Va a tener un ramo cutáneo para inervación sensitiva en lo que respecta a la parte inferior de la región glútea y a toda la parte posterior del muslo y el hueco popliteo, y ramos, fibras motoras destinadas al músculo glúteo mayor. Entonces da un ramo para el glúteo mayor y un ramo cutáneo para lo que acabamos de describir recién. El ciático mayor es la rama terminal del plexo sacro. Todo ese abanico de nervios terminaba por debajo del músculo piramidal, en el interior de la pelvis, como nervio ciático mayor, y salía de esta por la escotadura ciática mayor por debajo del músculo piramidal. Acá se ve esta gran cinta que viene bajando por la región glútea y por toda la cara posterior del muslo, principal nervio del miembro inferior, ya que inerva todo lo que es cara posterior del muslo, pierna y pie. Acá se ve por transparencia el músculo piramidal y el ciático mayor saliendo. La nalga, las hermosas nalgas, las dividimos en 4 cuadrantes. El cuadrante inferior interno es el territorio del ciático mayor. Es por eso que cuando tenemos que dar una inyección intramuscular, siempre, absolutamente siempre, se dan en el cuadrante superior externo, para evitar lesionar al ciático mayor y a los vasos que corren junto con este. Ramas colaterales del nervio ciático mayor. Va a estar destinado, como les dije, a los músculos de la cara posterior del muslo, al bíceps, al semimembranoso y al semitendinoso, y también al aproximador mayor. Se los puse en verde para recordarles que el aproximador mayor tiene doble inervación. Todos los aproximadores están inervados por el nervio obturador, y el mayor a su vez tiene inervación por el nervio ciático mayor.
Y también nuestro querido nervio ciático nos manda unos filetes para inervar a la articulación de la rodilla. Las ramas terminales son dos, el ciático popliteo externo y el ciático popliteo interno. Habíamos dicho que el nervio ciático mayor terminaba a nivel del hueco popliteo, generalmente un poco más arriba, en dos ramas terminales, que eran el ciático popliteo interno, este que se ve acá, y el ciático popliteo externo, que rodea la cabeza del peroné, perfora a veces el peroneo lateral largo y aparece adelante, ciático popliteo externo. El ciático popliteo externo se divide en nervio músculo cutáneo y nervio tibial anterior. Y el ciático popliteo interno pasa por detrás del arco del sóleo y recibe el nombre de nervio tibial posterior. En esta diapositiva estamos viendo cómo estaría formado el plexo lumbar. Estas serían las ramas colaterales: el nervio abdominogenital mayor, abdominogenital menor, el femorocutáneo y el genitocrural. Después vamos a tener unas ramas laterales, que va a ser el cuadrado de los lomos o cuadrado lumbar, también lo pueden encontrar con ese nombre. Y tenemos el clásico psoas ilíaco. Y las dos ramas terminales del plexo lumbar es el nervio obturador, que es anterior, y el nervio crural, que es posterior. Bueno, vamos a ver por qué raíces nerviosas está formado este plexo lumbar. Y bien, en este esquema podemos ver que T12, L1, L2, L3 y L4 son las raíces nerviosas que van a formar al plexo lumbar. Podemos ver acá que T12 les da un ramo que se comunica con L1, y L1 va a dar dos ramos terminales, que va a ser el nervio ilio-hipogástrico y el nervio ilio-inguinal. Estos nervios son los que veíamos antes con el nombre de abdómeno genital mayor y abdómeno genital menor. Después van a tener un ramo L1 con un ramo de L2, van a formar el nervio genitofemoral, y L2 con un ramo de L3 va a dar un nervio que se llama nervio cutáneo lateral del muslo, que nos va a dar inervación sensitiva de la cara externa del muslo. Después las ramas posteriores de L2, L3 y L4 se unen y forman el nervio femoral, que es rama terminal del plexo lumbar, y va a dar también unas ramas colaterales para el músculo psoas ilíaco y el cuadrado crural. Y las ramas anteriores de L2, L3 y L4 se unen, se anastomosan y nos van a dar el nervio obturador. Y por último tenemos que saber que L4 da una rama que se anastomosa, se une con L5, y L4, esta rama de L4 y el nervio L5 va a formar el tronco lumbosacro, que después va a intervenir en el plexo sacro. Bueno, vamos a ver ahora cómo están un poco distribuidos estos nervios. Tenemos la cintura pélvica, va a estar inervada por el plexo lumbar, grupos anteriores, músculos dorsales. El muslo, voy a tener el nervio femoral, que va a dar a los músculos anteriores. Como ustedes ya saben, tenemos el cuádriceps, la cara anterior del muslo. La pierna va a estar inervada ya no por este plexo lumbar, sino que la pierna va a ser inervada por el plexo sacro. El nervio tibial anterior o ciático popliteo externo le pueden llamar, va a músculos que están en el compartimento anterior de la pierna. Y el pie va a ser inervado por el nervio pedio, que va a ser una rama terminal del ciático popliteo externo o tibial anterior, es lo mismo, y va a inervar a los músculos dorsales del pie. Entonces, continuamos. Acá nos recalca que el nervio obturador es rama terminal del plexo lumbar, que ya lo sabíamos, junto con el nervio femoral. La cintura pelviana va a estar inervada por el nervio obturador, los músculos ventrales de la cintura pelviana. El muslo, músculos aductores. Y la pierna va a estar inervada, su cara posterior, por el nervio ciático popliteo interno, los músculos posteriores, que vamos a tener ahí el semitendinoso, semimembranoso y bíceps crural, que esto es una rama del nervio ciático.
El nervio ciático es la rama terminal del plexo sacro. Entonces, el ciático popliteo interno, músculos posteriores, y el tibial posterior o ciático popliteo interno, los músculos profundos de la pierna. Acuérdense que los músculos los tenemos en capas, entonces vamos a tener músculos más profundos y músculos más superficiales. Les recuerdo que los músculos profundos generalmente estabilizan y los músculos superficiales generalmente movilizan. Y en el pie voy a tener el nervio plantar interno, que va a ser una rama del ciático popliteo interno, y va a inervar eh, a la cara plantar e interna del pie. Músculos anteriores de la cadera. Estos son los músculos anteriores de la cadera que van a estar inervados por el nervio obturador. Los músculos ventrales van a ser el pectíneo, el obturador externo, el aductor mayor, el aductor menor y el aductor mediano. Y por último el recto interno. ¿Por qué están colocados así los aductores? Porque es de acuerdo a cómo están en los planos. A ver, si tuviéramos que ir de superficie a profundidad, lo más superficial sería, bueno, estos estarían más o menos a la misma altura. El pectíneo sería más superficial, el obturador externo sería más profundo. El aductor mayor sería el más profundo de todos estos aductores, después vendría el menor y por último el aductor mediano sería como el más superficial. Y el recto interno, bueno, es bien interno, no lo podemos comparar con el resto, pero es bastante superficial el recto interno. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? Esto que parece una enredadera, es el plexo sacro. Acá tengo L4 que le da una rama a L5 y formaba el tronco lumbosacro, que ese tronco lumbosacro se iba a ir a formar con S1, S2, S3 y S4 el plexo sacro. Voy a tener ramos colaterales, que va a ser el nervio glúteo superior, el nervio glúteo inferior y el nervio del piriforme. Piriforme o piramidal, músculo piramidal es lo mismo. Y voy a tener paradójicamente que el nervio glúteo inferior va a inervar al músculo glúteo mayor y el nervio glúteo superior va a inervar al glúteo menor y medio. ¿Qué más podemos decir? Bueno, todas estas ramas colaterales del plexo sacro van a inervar a los músculos del periné. ¿Sí? El periné es esto que podemos ver acá abajo. La cintura pélvica que tiene forma de canasta, bueno, esa canasta tiene un piso y ese piso es muscular. Hay un montón de músculos que cierran la cintura pélvica. Ese cierre muscular funciona como un diafragma, como el diafragma respiratorio, el músculo de la respiración que divide el tórax del abdomen. Bueno, abajo tendremos otro diafragma muscular, formado por los músculos del periné. En esta diapositiva lo que estamos viendo es cómo sale el nervio ciático de la escotadura ciática mayor y cuando llega al hueco popliteo, el hueco que tenemos detrás de la rodilla, se divide en ciático popliteo interno y ciático popliteo externo. Este se va a ir a la cara anterior de la pierna. Esta es una vista posterior de una pierna izquierda. Y estamos viendo el ciático popliteo externo y el ciático popliteo interno. Sí que cuando siga descendiendo voy a tener uno profundo y uno superficial. Uno va a ser el ciático popliteo interno y el otro va a ser el tibial posterior. Bueno, ¿qué estamos viendo? Dolor de ciático o ciática. ¿Qué pasa? Si yo tengo alguna disminución en el tamaño de los discos intervertebrales o una protrusión discal o una hernia discal, va a comprimir esos nervios que salen de L4 y L5, acuérdense que es el tronco lumbosacro, y en ese caso voy a tener un dolor del nervio ciático, que el nervio ciático generalmente dicen se le salió el ciático. El nervio ciático no se puede salir, no tiene cómo salirse. Lo que le pasa es que algo lo irrita. Y esa irritación del nervio, como ustedes saben,
Los nervios son mixtos, son sensitivos y motores, es lo que causa el dolor. Y como habíamos visto, inerva todos los músculos de la cara posterior del muslo, a todos los músculos de la cara anterior de la pierna, a todos los músculos de la cara posterior de la pierna, con el ciático popliteo externo, el ciático popliteo interno, y el pie. Entonces, cuando es una ciatalgia, algia es dolor, y ciatalgia, ciática viene de nervio ciático, y el dolor se va a distribuir por toda la cara posterior de todo el miembro inferior y hasta la planta del pie, incluso a veces llega hasta el dedo gordo. Es un dolor muy molesto y generalmente se resuelve con antiinflamatorios y reposo. Plexo sacro, cintura pelviana, colaterales del plexo sacro, grupo posterior, músculos dorsales. El muslo va a estar inervado por el nervio ciático, pero los músculos posteriores, que ya dijimos que era el semitendinoso, semimembranoso y bíceps crural. La pierna, voy a tener el ciático popliteo externo, que se va a dividir en músculo cutáneo, músculos del compartimento lateral, o sea que el músculo cutáneo me va a inervar al peroneo lateral largo y al peroneo lateral corto. El pie va a estar inervado por el nervio plantar externo, ciático popliteo interno, rama plantar media y externa, o sea, todo. Músculos posteriores de la cadera. Vamos bastante rápido, así que, pero es larguísima esta unidad, así que tienen que encender los motores. Músculos dorsales. Grupo anterior, tengo nada más en la cadera al psoas ilíaco, que tiene dos porciones. Una porción es el psoas, que sale de las apófisis transversa de las lumbares, y otra porción es el ilíaco, que sale de la fosa ilíaca interna. Terminan en un tendón conjunto en el trocánter menor. Es más, es el único músculo que se inserta en el trocánter menor del fémur. Y grupos posteriores, estos les llamamos pelvitrocanterianos, porque generalmente son todos rotadores externos. Eh, Vendrían a ser como la función que teníamos el manguito de los rotadores en el hombro, pero estos serían en la pierna y son casi todos rotadores externos. Tenemos el piramidal, el obturador interno y los géminos, gémino mayor y menor, el cuadrado curural, el glúteo menor, el glúteo mediano. El glúteo mediano tiene una función importantísima estabilizando la cadera cuando nos paramos sobre un solo pie. Estabiliza la cadera. Es re importante eso. Bueno, el glúteo mayor, todos lo conocemos, el glúteo mayor, y el tensor de la fascia lata, que es bastante, tiene un vientre muscular muy chiquitito, sería como si me pongo la palma de la mano al costado, a la altura de la cadera, ese sería más o menos la superficie, es bastante chiquito y baja una fascia lata que termina funcionando como un ligamento lateral externo en la rodilla. Bueno, entonces el psoas va a estar inervado, estamos viendo los músculos que están en la cadera, por el plexo lumbar, ¿sí? El psoas, una rama nervio femoral, era la que inervaba al psoas y al el cuadrado de los lomos. Bueno, continuamos. Bueno, y todos estos están inervados por el plexo sacro. Todos los pelvitrocanterianos, que en su mayoría vamos a ver después que son rotadores externos. Grupo anterior, músculo psoas ilíaco. Habíamos dicho que tenía dos vientres musculares, uno era el psoas y el otro era el ilíaco. Origen, porción lumbar, o sea que voy a tener las 5 lumbares y la 12ª costilla y la 12ª vértebra lumbar. Van a ser las apófisis transversas de estas vértebras. Porción ilíaca, fosa ilíaca interna. Inserción en el trocánter menor. Este es el único músculo que se inserta en el trocánter menor, así que no se lo pueden olvidar. Acción, principal flexor de la cadera y flexión del tronco. Acuérdense que un músculo puede hacer punto fijo en el origen o en la inserción. O sea que tengo el origen y esta sería la inserción en el trocánter menor. Si hago punto fijo en el origen, voy a levantar las piernas. Y si hago punto fijo en la inserción, voy a levantar el tronco. Inervación, nervio crural o psoas. Acuérdense que era rama del femoral, que era rama terminal del plexo lumbar. Acá lo podemos ver. Esta sería la 12ª costilla. Ahí están las apófisis transversas de las lumbares. Y este sería el psoas.
que viene hasta abajo y termina en el trocánter menor, en un tendón conjunto con esta otra porción que es el ilíaco, que está en la fosa ilíaca interna. Esta es una vista anterior, este es el fémur derecho mayor, este es el menor, este es el agujero obturador de la pelvis, esta es la sínfisis pubiana, este es el isquion, acá tengo la cresta ilíaca, ¿sí? Y es una imagen un poco rara porque no se vería tan así, pero bueno, está como de costadito. Acá también lo podemos ver, se ve con más claridad cómo se va agarrando a los cuerpos de las vértebras y a las apófisis transversas y desciende el psoas y el ilíaco sale de toda la fosa ilíaca interna y termina en el trocánter menor. Es un músculo muy poderoso y puede modificar eh, la estabilidad de la columna lumbar porque se origina en las vértebras de la columna lumbar. O sea que es un músculo que si lo tengo contracturado me puede llegar a producir algún problemita acá en las lumbares. Por eso es muy importante estirarlo, el psoas. Grupo posterior, músculo piramidal de la pelvis o músculo piriformis. Cara anterior del sacro. Inserción trocánter mayor. Va a la cara posterior del trocánter mayor. Y cuando dice cara anterior del sacro, esto siempre suena raro y esta imagen no nos ayuda mucho. Esto es una vista lateral en un plano sagital. He sacado la de mi pelvis izquierda, o sea que falta parte del sacro y el ilion del lado izquierdo. Y acá estoy viendo el músculo piramidal que sale de la cara anterior, esto es anterior, esto es posterior, sale de la cara anterior del sacro y se dirige hacia afuera a la cara externa del fémur, del trocánter mayor, cara posterior. Entonces, cuando este músculo se contrae, hace rotar externamente la cadera. Acá también dice que puede hacer aducción y extensión de cadera, pero básicamente es la rotación externa. Es muy chiquitito, cortito. Bien, músculo obturador interno y géminos. Vieron que tenemos un obturador interno y un externo. Bueno, están casi... Tendrían que llamarse obturador anterior y posterior, pero están casi a la misma altura. Lo que cambia en los obturadores es quién lo inerva. Porque el obturador interno va a estar inervado por el plexo sacro y el obturador externo va a estar inervado por el plexo lumbar. Y ahí no se tienen que equivocar porque lo solemos preguntar eso. Origen, reborde interno del agujero obturador. Esta imagen no nos ayuda mucho, pero acá es la misma imagen que estábamos viendo recién. Hemos sacado la de mi pelvis izquierda. Esta es la sínfisis del pubis y acá estaría el agujero obturador. O sea que de este reborde del agujero obturador estamos dentro de la pelvis y esto sería anterior, esto sería posterior. De ese reborde se van hacia afuera al trocánter mayor. Rotador externo, son todos rotadores externos de la cadera, los tres. Pues géminos es gémino superior e inferior. Y va a estar inervado por el plexo sacro. Cuadrado crural. Origen, tuberosidad isquiática. Inserción, cresta intertrocanteria del fémur. O sea que es la línea que se forma entre el trocánter mayor y el trocánter menor. Esa es la cresta intertrocanteria del fémur. Acción, rotador externo de la cadera. Refuerzo posterior de la cápsula articular de la cadera. Inervación, plexo sacro. Y acá lo vamos. Pelvitrocanteriano, gémino. Miren, en esta imagen se puede ver todo mejor. ¿Qué estaríamos haciendo? Sería una vista posterior, esta que está acá, y la persona está flexionada hacia adelante. Acá estarían los glúteos que los hemos sacado, y estoy viendo el piramidal que sale de la cara anterior del sacro y termina en la cara posterior del trocánter mayor. Tengo el obturador interno que también va al trocánter mayor, sale de la cara anterior, de la cara interna del agujero obturador y se dirige al trocánter mayor. Y acá tendríamos el cuadrado crural de la tuberosidad isquiática, que es el huesito en el que nos sentamos. O sea, nosotros estamos viendo como si la persona estuviese sentada en este momento y nosotros somos la silla.
somos donde está sentada la persona. Y ahí tenemos el cuadrado crural, que va a esta línea. Este es el trocánter mayor y acá iría una línea que va al trocánter menor. Estamos en la cara posterior del fémur, ¿sí? Entonces también es rotador externo. El piramidal, visto un poco mejor, ¿qué estamos viendo? Este es el sacro, o sea que también lo estoy mirando en una vista posterior. Esto es posterior. Y acá por transparencia se ve el origen del músculo piramidal en la cara anterior del sacro, que termina en la cara superoexterna del trocánter mayor. Músculo glúteo menor. Bueno, los glúteos están de superficie a profundidad, sería glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. Este que está acá, este que estamos viendo acá, es el glúteo menor. Ala ilíaca externa, hay unas líneas que cuando uno ve el hueso, hay una lineacita acá donde está marcado que se inserta el glúteo menor, inserción borde anterior del trocánter mayor. O sea que ya no se inserta del lado de atrás del trocánter mayor, se inserta del lado de adelante, lo que nos va a ayudar en parte a que sea un rotador interno de la cadera. ¿Sí? Es el más potente de los rotadores internos. Abductor de la cadera me va a ayudar, no va a ser el principal, pero me va a ayudar a hacer la abducción de la cadera. Inervación plexo sacro o nervio glúteo, y habíamos dicho que era el nervio glúteo superior, si se acuerdan de lo que veníamos diciendo. Músculo glúteo mediano, origen ala ilíaca externa, o sea que tiene el mismo origen, lo que pasa es que el glúteo medio se origina un poquito más por encima del glúteo menor. Inserción cara externa del trocánter mayor, o sea que vamos al mismo lugar pero a la cara externa. Entonces no sería bien por afuera, sería como el deltoides, ¿sí? Se tienen que imaginar al glúteo mediano como si fuera el deltoides en el hombro, ¿sí? Porque se inserta, acá estaría la inserción en la cara externa del trocánter mayor, pero no hacia adelante ni hacia atrás, bien externo. Entonces la función va a ser un abductor de cadera. Y depende, las fibras más anteriores podrían ser rotadores internas, las fibras más posteriores rotadores externas, pero la función principal es un músculo abductor de la cadera. Inervación plexo sacro o nervio glúteo superior, ¿se acuerdan? Y nos queda por último el glúteo mayor, origen, ala ilíaca externa, este es bien arriba en la ala ilíaca externa, en la cresta ilíaca, ¿sí? La cresta ilíaca en casi toda su longitud, cara posterior del sacro, está unido con unos potentes ligamentos, y la inserción tiene dos inserciones. En la porción externa de la cara posterior de la extremidad proximal del fémur, ya sé que suena como trabalengua, pero esa sería la inserción, no es en la línea áspera, es la cara posterior de la extremidad proximal del fémur, y en la cintilla iliotibial de Maiciat. La cintilla iliotibial de Maiciat es la cintilla del tensor de la fascia lata, que yo les decía que funcionaba como un refuerzo, un ligamento lateral externo de la rodilla. Acción: mantiene la posición estática de la pelvis. Este músculo, junto con los abdominales y el cuádriceps y los espinales, determina la posición de la pelvis, ¿sí? Estabilizan todo lo que sería la cintura pélvica. Entre esos cuatro músculos tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Entre los abdominales, los músculos isquiotibiales y el glúteo, y por delante tenemos el cuádriceps con los espinales. Inervación, plexo sacro o nervio glúteo, y este nervio glúteo era el glúteo mayor, era el glúteo inferior. Acá tenemos el dibujo del músculo glúteo mayor. Fíjense que agarra el sacro,
agarra la fosa ilíaca externa, agarra toda la cresta ilíaca y tiene dos inserciones. Una va a ser por dentro, acá no la vemos, en la cara posterior y proximal del fémur, y otra va a ser en esta cintilla de Maiciat que está acá, y este músculo que está acá es el tensor de la fascia lata que se continúa con esa cintilla de Maiciat. Es como que están unidos. Tensor de la fascia lata, origen, espina ilíaca anterosuperior. ¿Sí? Tenemos una espina ilíaca anterosuperior y tenemos una espina ilíaca anteroinferior. En la anteroinferior se va a insertar, va a tener el origen el recto anterior del cuádriceps. Y en la espina ilíaca anterosuperior, el tensor de la fascia lata. Inserción cara anteroexterna de la extremidad proximal de la tibia, cintilla iliotibial de Maiciat. ¿Sí? Entonces termina debajo de la rodilla en la cara externa de la extremidad proximal de la tibia. Acción. Flexor de la cadera muy leve, porque como les dije, el cuerpo del músculo es del tamaño, es muy finito y es del tamaño de la palma de la mano de ustedes, entonces no es un músculo muy potente. Refuerzo externo de la articulación de la rodilla, o sea que esta sería la función más importante eh, que tiene este músculo. Va a producir muy poca flexión de cadera. Inervación plexo sacro nervio glúteo. El nervio glúteo inferior, el mismo que inervaba al glúteo mayor. Acá lo podemos ver. Entonces, acá tengo la parte, el vientre muscular de este músculo. Y fíjense, es casi todo fascia. Es casi todo fascia. Paso la rodilla y termino en la cara externa de la extremidad proximal de la tibia. Y funciona como un ligamento externo. Entonces, como está hacia adelante, cuando se contrae, me puede ayudar a flexionar una leve flexión de la cadera, pero va a ser muy, muy poco lo que puede llegar a ser. Esto que se ve acá, no se confundan, es el vasto externo del cuádriceps. ¿Sí? El músculo es este que está acá. Con este terminamos el tensor de la fascia lata, después continuaremos con los otros músculos. Hasta luego.